Tiene la palabra el diputado Gerardo Núñez. Gracias, presidenta. Como se ha dicho a lo largo de la discusión en el día de hoy, el Frente Amplio ha anunciado que votará de manera negativa esta rendición de cuentas, por entender que estamos frente a una rendición de cuentas que es de recorte, de achique, que más que tratarse una rendición de cuentas es un ajuste de cuentas contra los intereses de las grandes mayorías en nuestro país. Hoy queda demostrado que luego de un año de gestión del actual gobierno, la situación económica, la situación social es mucho peor de la situación con la cual recibió este gobierno la economía, la realidad social, los números vinculados a la pobreza. Y estas cosas obligatoriamente tienen que ser parte de la discusión política también en el Parlamento. Hablamos de un ajuste de cuentas, que obviamente no se reduce de manera exclusiva a lo que está contenido, a lo que contuvo el presupuesto quinquenal, la rendición de cuentas y sus modificaciones presupuestales, sino que forma parte de un paquete en donde obviamente ingresa la ley de urgente consideración e ingresan también las pautas que se han implementado para la negociación en los consejos de salario. El principal objetivo de la rendición de cuentas sigue siendo el achicar el déficit fiscal. Ya casi de manera caprichosa, porque el año pasado, cuando el gobierno insistía de manera permanente en la reducción del déficit fiscal, no había ocurrido todo este escenario dramático desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del empleo. Hoy, viendo la fotografía de un año de la aplicación de una política económica que solo benefició a los grandes grupos económicos en nuestro país y que por lo tanto perjudicó y va a seguir perjudicando a las grandes mayorías en nuestro país, sigue la receta, sigue puesto el piloto automático con ese único objetivo, la reducción del déficit fiscal. Y es de las pocas cosas que se puede jactar esta rendición de cuentas. Haber cumplido por encima de las expectativas la reducción del déficit fiscal. O sea, no aumentó todo lo que preveía el gobierno, aumentó un poco menos. Y esto nos parece que tiene que ser parte de la discusión, porque si no queda en un debate técnico, en un debate de un peso más, un peso menos del déficit fiscal. ¿Pero a qué costo? A un costo social que se ha venido describiendo en el día de hoy terrible. Es la rendición de cuentas del gobierno que plantea el sálvese quien pueda. Eso es lo que hoy está planteado en esta rendición de cuentas. No existen políticas estatales que promuevan una salida colectiva, conjunta, solidaria de todos aquellos que han sido afectados por la pandemia, pero también por las decisiones del gobierno en materia de economía, en materia de salud, en materia de educación. Hoy se decía un recorte de 309 millones de dólares, 86 millones en salario, casi 100 para el funcionamiento de escuelas, hospitales y centros CAIF, 124 millones de recortes en inversiones. Entonces nosotros nos preguntamos cómo piensa el gobierno actual reactivar la economía cuando deprime notoriamente los salarios, cuando los recorta y por lo tanto eso afecta la circulación de dinero y el poder adquisitivo, la circulación, el movimiento del mercado interno. ¿Cómo piensa reactivar la economía? ¿Cómo piensa generar puestos de trabajo cuando recorta la inversión pública? Y todos sabemos, por estudios que se han hecho a nivel internacional, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha planteado que cada 1.000 millones de dólares que se invierten en infraestructura, eso equivale aproximadamente a 35.000 puestos de trabajo que se generan. Hoy tenemos un contexto de recorte en la inversión pública, en el funcionamiento. Por lo tanto, las salidas que algunos diputados, algunos legisladores, algunos integrantes del gobierno plantean hacia el futuro, realmente no las vemos.
Y no porque queramos que le vaya mal al gobierno, es que efectivamente con una política que contrae el poder de compra de los salarios, de las pasividades, y que al mismo tiempo entierra la posibilidad de inversión de las empresas públicas en nuestro país, es muy difícil que se genere un escenario de inversión, de reactivación de la economía, de puestos de trabajo, de salida de la pobreza, solamente pensando en la inversión privada como una alternativa fundamental. Decíamos, una política salarial, una política económica que ha recortado, desde que asumió el actual gobierno, 4 puntos porcentuales del salario de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. En el ámbito privado, en el ámbito público, en el entorno al 5%. El aumento de las tarifas públicas, el aumento de los combustibles, que van en 8 meses, 4 aumentos de combustibles en este breve periodo de tiempo. 30% prácticamente de aumento del precio de la nafta, 25% de aumento en el gasoil, 20% de aumento en el supergas. O sea que tenemos un encarecimiento de la vida cotidiana del pueblo uruguayo, tiene que pagar más por los mismos servicios que compraba anteriormente, pero gana menos. Y por si fuera poco, todavía aparecen actores del gobierno que han planteado, en una forma, si se quiere, de monitorear las reacciones, la opinión pública, la posibilidad de sacarle el subsidio al supergas. Esto no lo inventamos nosotros. Lo dijo Alfi en una entrevista en un canal de televisión, lo cual podría llevar, si eso se llevara a cabo, en el máximo escenario, a un precio de la garrafa de 13 kilos de unos 1.300 pesos. Yo sé que hay legisladores que han planteado públicamente que en realidad desde el Frente Amplio salimos a criticar esto porque estábamos defendiendo a los ricos. Como si el pueblo uruguayo, la inmensa mayoría del pueblo, no utilizara el supergas para calefaccionar su hogar en el invierno o no utilizara las garrafas para cocinar, como lo hace la inmensa mayoría del pueblo uruguayo. No son precisamente los que más tienen en nuestro país, los más afectados si esto se lleva a cabo. Aumentaron además los impuestos, cosa que dijeron que no iban a hacer. Se cansaron de decirlo en la campaña electoral, lo repitieron el año pasado acá en la rendición de cuentas. Tuvimos la presencia del presidente de la República también en este recinto diciendo que no se habían aumentado impuestos. Y eso es una mentira, porque sabemos que se aumentó el IVA, porque sabemos que se aumentó el IMESI, porque sabemos que se aumentó el IRPF, porque sabemos que se aumentó el IAS. Entonces, este es el verdadero Uruguay que hoy estamos transitando, lamentablemente, en un contexto muy particular y muy peligroso. Un gobierno que tiene contradicciones enormes. Mientras le propone, la quita, la pérdida de salario real a los trabajadores y a las trabajadoras, mientras recorta las jubilaciones, las pensiones, resulta que este mismo gobierno, que tiene esa conducta con los trabajadores y con las trabajadoras, propuso aumentarle el salario al presidente. Era tan escandaloso esto, tanta indignación causaba que hasta los legisladores del gobierno tuvieron que votar en contra. Votaron en contra en la comisión, porque era una vergüenza. Pero no solo eso, porque mientras le recortan el salario a los trabajadores y a las trabajadoras, maestros, enfermeros, distintos trabajadores públicos, resulta que se le va a aumentar el salario a los adscriptos de los ministerios. Entonces, ¿dónde está el recorte? ¿Dónde está el ahorro? El ahorro está en los gastos sociales, en las inversiones sociales, mejor dicho, en el sueldo de los trabajadores y las trabajadoras, pero los cargos que se van eligiendo a dedo para trabajar junto a los ministerios van a poder tener hasta 170.000 pesos, van a poder llegar hasta 170.000 pesos, en el máximo escenario. ¿Cómo es posible que pase esto en el Uruguay?
Cuando el año pasado, también cuando discutíamos el presupuesto, denunciamos en esta misma Cámara que esa política de recorte contra los trabajadores y las trabajadoras no era el mismo que se le aplicaba a muchos cargos políticos en determinados ministerios que también tuvieron aumento salarial. Pero gran aumento salarial. No estamos hablando de un pequeño ajuste de unos pesos, estamos hablando de miles de pesos. Entonces parece que la lógica que utiliza el gobierno es, si sos amigo de los gobernantes, si estás trabajando cerca de algún despacho, algún ministerio, podés tener derecho al aumento salarial. Si sos un trabajador de a pie, si te rompes el lomo en una escuela, en un liceo, en una UTU, en una facultad, en un hospital, ahí no. Ahí entra el criterio de la austeridad. Uno repasa las intervenciones del día de hoy de los diputados del gobierno y realmente pintan un país que es el país de las maravillas. Quien escucha lo que acá se ha dicho, todos quisieran, todos, o la mayoría de los habitantes del planeta, vivir en nuestro país. Dicen, tuvimos un excelente manejo de la pandemia. Y nosotros decimos, hubo un buen manejo desde el punto de vista sanitario de la pandemia hasta noviembre, diciembre del 2020. Y lo hemos reconocido de manera pública, en múltiples oportunidades. Ahora, nadie puede desconocer que por lo menos desde diciembre del 2020 en adelante, enero 2021, hemos entrado en un escenario realmente dramático. A mí me sorprende, lo digo honestamente, que acá se venga a decir que hay un manejo exitoso cuando murieron 6.000 compatriotas, fruto del mal manejo y de las malas decisiones que se tomaron, sobre todo a partir de enero del 2021, respecto a la pandemia, respecto a qué se hacía o qué no se hacía. Llegamos a estar, señora presidenta, en el primer lugar en el mundo de muertos por millón de habitantes. Esto fue en junio de este año. Uruguay es uno de los países que gastó menos para combatir la pandemia. En el número 164 de 181 países. Para hacernos una idea, Brasil está en el lugar 22. El que tiene por desempeño su economía el primer trimestre del 2021 el peor desempeño económico. Resultados sociales, aumentó la pobreza, 100.000 nuevos pobres, de los cuales 35.000 son niños. ¿Y qué hizo este gobierno? El año pasado, en momentos en que aumenta la pobreza, en que los niños, pero todo el pueblo uruguayo, particularmente los niños, precisaban más alimentación y más contención en las escuelas, este gobierno gastó menos en alimentación para los niños. 200 millones de pesos menos se gastaron respecto del impuesto de primaria que va para la alimentación en el 2020 sobre lo que se gastó en el 2019. 200 millones de pesos menos en medio de una crisis económica, en medio de que 35.000 niños más ingresaron a la pobreza, 75.000 trabajadores en el seguro de paro, 60.000 puestos de trabajo que se perdieron, que se han ido recuperando algunos, pero que se perdieron el año pasado, 39.000 empresas que cerraron, ollas populares por todos lados, merenderos que se abren de urgencia para darle un vaso de leche a los gurises en los barrios más carenciados en nuestro país, huertas comunitarias que se van armando porque el pueblo necesita comer y alimentarse. Entonces, ¿qué país nos están pintando los integrantes del gobierno y algunos de sus legisladores? Y si no estamos peores, por la solidaridad de nuestro pueblo. Es por la solidaridad del vecino, de la vecina, que hace lo imposible para que esa familia que está pasando mal en su barrio trate de tener los alimentos. Dice el gobierno, no hay recortes, hay ahorros, buenos gastos, gestión. Bueno, partamos de la base y demos por hecho, demos por bueno que eso es así, que solamente recortaron lo que sobraba, que solamente recortaron lo que se malgastaba. Entonces, ¿no deberíamos estar por lo menos igual al escenario anterior? ¿Por qué estamos peor? Estamos peor
porque se recortaron en áreas sensibles. Estamos peor porque se recortaron en áreas que no deberían haberse recortado, porque no se está generando empleo, porque no se está aumentando el salario, porque no se están aumentando las jubilaciones. Por el contrario, están cayendo, se están recortando y están aumentando las tarifas y los combustibles, como se ha dicho. Termino, Presidenta. Está claro que este gobierno no está dispuesto a atender las necesidades de nuestro pueblo. Muchas gracias, Presidenta.